en esta diapositiva que era la del desprendimiento prematuro de placenta, ¿no? Para recordarles, porque tal vez ha sido un poquito irregular desde que hemos comenzado por lo del examen y demás. En las hemorragias de la segunda mitad tenemos 5 diagnósticos principales que ya hasta ahora hemos visto. Placenta previa, que era la ubicación o la inserción de la placenta en un sitio cerca del orificio cervical o en el segmento, ¿no? Podía ser oclusiva, ¿qué más podía ser? Semi, marginal, podía ser de inserción baja y la previa, ¿no? Lateral, inserción baja, la oclusiva total o la marginal. 2 D, P, P, N y ¿qué era? Desprendimiento prematuro. ¿Ves? En una semana se olvidan, chicos. Prematura de placenta no inserta. ¿Y qué era prematura? Antes del inicio del trabajo de parto, ¿no? O sea, no está con 10 de dilatación, no está con 4, se desprende. Antes de la expulsión del producto. Entonces les había dicho que la disrupción o la ruptura de los vasos que había a nivel... La placenta está insertada normal, ¿no? La ruptura de estos vasos que están uniendo la placenta con el útero, la disrupción, la separación o la ruptura de estos vasos, hacen que se forme un hematoma, ¿no? Un coágulo. A medida que el coágulo va aumentando de tamaño, termina por separar, ¿no? La placenta se separa del lugar de inserción. Y les había dicho que recuerden siempre que la placenta es el medio de intercambio sanguíneo entre la mamá y el feto, ¿no? El feto depende de la placenta para nutrirse, para crecer y para vivir, porque él no puede respirar ni tiene circulación propia. Entonces, a medida que aumenta esta separación o este desprendimiento, también va a depender de eso cuánto de daño o de sufrimiento está teniendo el fetito. Y si este desprendimiento es del 100%, ¿qué le pasa al feto? Sufrimiento total. Se muere, ¿no ve? Porque ya no tiene... Entonces, como este coágulo no tiene un espacio porque esto es todo pegado, no está aumentando la presión, el útero empieza a aumentarse de presión. Eso hace que el útero aumente de tamaño y se ponga muy duro porque el útero está lleno de líquido del bebé más el coágulo, la presión aumenta tanto que tiene una característica importante para el diagnóstico que es la hipertonía, o sea, es una contracción sostenida o en algunos, cuando el desprendimiento está empezando, puede haber relajación, pero no dura mucho tiempo. Entonces tiene polisistolia, tiene varias contracciones hasta que después se hace hipertónico, es decir, que está duro como una piedra y la paciente siente demasiado dolor, ¿no? Por eso esa hipertonía y la polisistolia, lo que termina en una hipoxia intrauterina. Es decir que, como les dije que no había por dónde salga la sangre, puede empezar a infiltrarse. Esos coágulos empiezan a meterse entre las fibras del músculo uterino, lo que termina haciendo que el útero no tenga esa contractibilidad normal. Rompe las fibras musculares y el útero, una vez que sacamos al bebé por una cesárea o tal vez nace por parto, el útero se vuelve flácido. Eso es lo que se conoce como atonía, que vamos a llevar en el tema de hemorragias puerperales o hemorragias postparto.
La atonía es una emergencia porque cuando el útero está sin tono, ¿se acuerdan que el tono es una característica del útero para que se mantenga en su posición? Entonces esta atonía hace que el útero sangre y sangre todo el tiempo. En algunos casos se puede terminar haciendo histerectomía, o sea, sacando el útero para que deje de sangrar, pero en otros podemos utilizar medicamentos, puntos, balones, para que podamos salvar el útero de una atonía. Bueno, ese es un tema que después vamos a llevar en parte del temario, pero esta infiltración del útero hace que los factores de coagulación, o sea, todas las plaquetas y los factores de coagulación están yendo a mantener este coágulo concentrado. Entonces esto puede terminar en una coagulación intravascular diseminada, que es que se consumen todos los elementos de la coagulación y la paciente puede empezar a sangrar, ¿no? De las encías, de los puntos de las vías y demás, porque hay una coagulación intravascular diseminada. Entonces, ¿qué pasa para que una paciente tenga un desprendimiento prematuro de placenta? El principal quizás factor, el más común, son los traumatismos abdominales. Es decir, que la paciente está en un taxi, hay un accidente, se golpea la barbilla, existe un golpe que hace que la placenta se separe del útero, ¿no? Entonces ahí se produce el DPPNI. También puede ser que haya, o sea, la paciente se cae de barriga, ¿no? O se cae de su propia altura. Hay casos en los que también se produce DPPNI. Otra de las causas importantes del DPPNI va a ser el síndrome hipertensivo o la preeclampsia. Van a llevar esto en el siguiente módulo, pero esto se caracteriza por un aumento de la presión sistémica y le llega más sangre al útero, haciendo que los vasos de igual manera a nivel de la unión de la placenta se puedan romper, ¿no? O sea que si una paciente viene con hipertensión, o sea, presión alta, dolor de cabeza, síntomas de hipertensión, ustedes ya tienen que tener presente que en cualquier momento esa placenta se podría desprender, ¿no? Puede ser una complicación de la hipertensión gestacional. La descompresión brusca uterina es un parto normal, sale el primer bebé en los embarazos gemelares y el útero se puede contraer tan fuerte al salir uno de los bebés y es tan grande el útero, también puede desprender la placenta, porque la placenta del segundo feto sigue ahí adentro, ¿no? Se asocia también con tabaquismo, consumo de cocaínas o con la rotura prematura de membranas. O sea, se rompen las membranas, se drena el líquido bruscamente por la vagina y el útero de igual manera se contrae, haciendo que se pueda, por un contragolpe, separar la placenta de su inserción normal. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico? El sangrado va a ser de inicio brusco. Como no existe o no es un sangrado desde la porción inferior o que está cerca del orificio cervical, muchas veces el sangrado transvaginal no es evidente, o sea, no se ve una hemorragia masiva. O sea que el sangrado no es proporcional a la cantidad de sangrado que se está acumulando aquí adentro. O sea, no quiere decir que si aquí vemos pocas gotas, no significa que lo que está pasando aquí adentro es mínimo. Puede haber un coágulo de 3 litros aquí adentro y aquí apenas unas 4 o 5 gotas. Entonces el sangrado es variable, ¿no? El sangrado transvaginal. Siempre va a estar asociado a dolor abdominal porque la hipertonía, o sea, ese útero que está tan duro hace que le duela a la paciente, ¿no? Va a haber al principio la policistolia y posteriormente una hipertonía. Debido a la separación de la placenta va a haber un compromiso hipóxico fetal, es decir, que al bebé no le va a llegar la cantidad que normalmente le llega de sangre a través del cordón umbilical y muchas veces puede terminar en la muerte del feto, ¿no? Y también puede haber una descompensación hemodinámica y coagulación intravascular diseminada de la mama.
Entonces la clínica varía de acuerdo a la proporción o a la magnitud del desprendimiento. Como les decía, nosotros lo clasificamos en porcentajes. Si apenas un poquito de coágulo y no se ha desprendido por completo, sería un 10%, 20%, 30%, 50%, hasta llegar a un 100% de desprendimiento cuando la placenta se separa totalmente del útero, ¿no? Las pacientes, algunas pueden estar asintomáticas, van a hacerse una ecografía y resulta que hay un coágulo entre la placenta y el útero, ¿no? O al contrario, algunas que van a tener un coágulo, como les digo, de 3, 4 litros dentro el útero, y ya van a tener signos de shock materno, ¿no? Entonces los signos y síntomas pueden ser la hemorragia vaginal, el dolor uterino, la hipertonía, dinámica uterina o la muerte fetal en un 25% de los casos. El diagnóstico es fundamental, la clínica, porque ustedes al sentir un útero duro que no se relaja, porque hemos visto que las contracciones tienen una frecuencia, ¿no? Que pueden ser de 3 a 5. Si está en trabajo de parto, y peor si no estaba en trabajo de parto y empieza de la nada a contraerse bruscamente, o que no se relaja, está todo el tiempo contraído, ustedes tienen que sospechar en un DPPNI. Les decía, el sangrado vaginal no es proporcional al compromiso fetal, o sea que no confundan que si ven poco sangrado vaginal, no piensen que no se está complicando la paciente. La ecografía pocas veces nos ayuda en el diagnóstico, no siempre vamos a ver la cantidad total de coágulo que va a estar en un desprendimiento. No, a veces no logramos ver el tamaño del coágulo entre la placenta y el embarazo. A la ecografía podemos ver una imagen ecorrefringente retroplacentaria, no es como una mancha negra donde está la placenta. Obviamente eso lo van a ver solamente si tienen una experiencia en ver ecografías, o el ecografista les va a poner evidencia, imagen ecorrefringente sugestiva del DPPNI. Entonces ahí ustedes ya pueden sospechar de eso. El tratamiento va a depender mucho de la vitalidad fetal, es decir, cómo esté el feto y cómo esté la paciente hemodinámicamente, ¿no? Es importante que si nosotros diagnosticamos un DPPNI y el bebé está con variabilidad o tiene frecuencia cardíaca disminuida, inmediatamente interrumpamos el embarazo independientemente de la edad gestacional, o sea, tenga 35, 33, 30 o 38 semanas. Si el DPPNI está haciendo que la frecuencia cardíaca fetal varíe, o sea, baje o suba demasiado, eso es un sufrimiento fetal. Entonces eso es una indicación absoluta de cesárea y es una emergencia, ¿no? Ahora, si hemos podido evidenciar que podemos interrumpir las contracciones, podemos monitorizar al bebé y está estable, entonces podríamos madurar al bebé y posteriormente interrumpir el embarazo. Cuando el bebito ya está muerto, a veces depende mucho del obstetra, ¿no? Puede ser que induzca un parto normal y puedan hacer por parto, aunque ya haya habido un DPPNI, pero la presión que está habiendo dentro del útero puede hacer que se infiltre más y que terminemos en una atonía más fácilmente, ¿no? Entonces el DPPNI se va a clasificar en grados, de acuerdo a cuánta cantidad de sangre está detrás de la placenta. Vean, si la hemorragia es escasa, apenas hay 100 o 500 ml detrás de la placenta, la mamá está estable hemodinámicamente y el feto está bien, no tiene variabilidad, no tiene sufrimiento, es un grado 1. Cuando ya el coágulo es mayor a 500 ml, la mamá puede estar compensada, pero ya empezando con taquicardia o hipotensión, y existe sufrimiento fetal, ese es un grado 2. Y un grado 3 va a ser ya cuando el coágulo sanguíneo pueda contener entre 500 a 3000 ml y la mamá va a estar ya choqueada con signos de descompensación hemodinámica, y el feto la mayoría de las veces ya va a estar muerto, ¿no?
Entonces, la decisión de interrumpir va a depender mucho también de la vitalidad o cómo está el feto. Si el feto está vivo, es fundamental que nosotros le hagamos un registro cardiotopográfico o auscultemos la frecuencia cardíaca y la dinámica uterina, ¿no? Si existe DPPNI más hipertonía, o sea, el útero está muy contraído, hay alta probabilidad de sufrimiento fetal en un 90%, se debe interrumpir el embarazo por una cesárea de urgencia, ¿no? Haciendo las pruebas de coagulación, laboratorios, viendo si necesita reserva de sangre para poderle transfundir. Si el DPPNI no tiene hipertonía y el latido cardíaco fetal está normal, podríamos ver primero si este es menor de 32, si lo podemos madurar, cortamos las contracciones, le ponemos corticoides y pensar en interrumpir inmediatamente después el embarazo, ¿no? Si el feto está maduro. Pero si el feto está mayor de 36 semanas, es mejor interrumpir el embarazo o inducir el parto. DPPNI con feto muerto, o sea, ya se ha desprendido completamente. Cuando el desprendimiento es mayor del 50% y un hematoma ya es de 2 litros y medio, pueden tener ya las pacientes coagulación intravascular. El objetivo en estos casos ya no va a ser tanto salvar al feto porque ya se nos ha muerto, ¿no? En este caso va a ser más salvar a la mamá que se puede descompensar hemodinámicamente. Vamos a reanimar a la paciente con volumen, vamos a hacer estudios de coagulación, vemos si necesitamos transfundir, porque se supone que si el feto ya se ha muerto, ya hay un coágulo bastante amplio porque se ha desprendido el 100%. Entonces, una vez estabilizada la paciente hemodinámicamente, vamos a realizar la interrupción del embarazo, ¿no? En algunos casos, con el feto muerto, muchas veces ya va a haber una coagulación, una descompensación hemodinámica de la paciente. Y también vamos a poder ver una de las complicaciones que es el útero de Cuvalier. El útero de Cuvalier es lo que les decía, es la infiltración completa del útero por las fibras del coágulo. Creo que tengo una imagen. Es como si el útero hubiera recibido ahí está. Entonces es como si el útero hubiese recibido muchos golpes, está así todo morado porque el coágulo ha empezado a infiltrar sus fibras. Y este útero de Cuvalier hace que el útero no tenga el tono para poder contraer. Entonces, para también hacer un diagnóstico diferencial, tenemos que hacer con todas las causas de hemorragias de la segunda mitad, con placenta previa, rotura uterina, basa previa, cervicitis, tumores del cuello, como habíamos visto en las primeras diapositivas, ¿no? Puede haber también una clasificación de DPPNI moderado o severo. Moderado va a ser cuando la hemorragia es escasa, el útero está relajado, pero sin descompensación hemodinámica de la paciente. Es decir, que hay un pequeño coágulo, pero la paciente está estable, ¿no? Y en un severo va a haber una hemorragia masiva, el coágulo va a ser de mayor tamaño, mayor cantidad, va a haber hipertonía uterina y la paciente va a estar descompensada hemodinámicamente y lógicamente el feto muchas veces va a estar en sufrimiento o ya muerto. El manejo clínico también en este caso se va a realizar en un tercer nivel. En un DPPNI severo la hemorragia va a ser masiva, no siempre externa, sino puede ser una hemorragia masiva interna. Como les he dicho, no van a ver el sangrado por vía vaginal. La paciente puede estar descompensada, choqueada, tener coagulación intravascular, sufrimiento fetal. Si el feto va a estar menor a 25 a 26 semanas, lógicamente los dos tienen mal pronóstico, ¿no?
Se va a realizar en un DPPNI severo. Si la paciente está descompensada, si está choqueando, debemos interrumpir el embarazo una vez estabilizada hemodinámicamente la paciente. Solicitar exámenes de laboratorio, tiempos de coagulación, podemos reservar unidades de sangre. Si el DPPNI es moderado, el tratamiento va a depender de la edad gestacional. Si la paciente está estable hemodinámicamente, ¿se acuerdan? Igual que en placenta previa, ¿no? Hemos dicho que si está estable, el feto está bien y es pequeñito, prematuro, podríamos darle chance a poderlo madurar por lo menos 2 días. Si este tiene menos de 35 semanas. Si es más de 35, 36 semanas, es mejor interrumpir el embarazo porque se nos puede complicar en cualquier momento que no lo estemos monitorizando, ¿no? Entonces, si decidimos hacer un manejo expectante, es decir, primero madurar al bebé, tenemos que hacer una monitorización, hacer la ecografía Doppler para ver cuánto de sangre le está llegando, si el desprendimiento es mínimo. Y si hay contracciones o hay hipertonía, le vamos a dar tocolíticos, es decir, medicamentos que le corten las contracciones. Muchas veces llegamos a hacer una histerectomía, que no es lo mismo que histerotomía. La histerectomía es la extracción del útero, no es hacer el corte. Entonces, eso va a pasar cuando el útero esté totalmente infiltrado, tenga útero de Duvalier, el útero no puede contraerse, no responde a los medicamentos oxitóxicos como la oxitocina, el metergin, el misoprostol, y la paciente se está descompensando, es decir, está sangrando tanto por vía vaginal después de la cesárea con un útero todo flácido, que es mejor hacer una histerectomía, ¿no? Sacar el útero de Duvalier. Vean ustedes cuál va a ser la diferencia entre una placenta previa y un DPPNI, y es lo que ustedes tienen que aprender a diferenciar, ¿no? Hemos dicho que en la placenta previa el inicio va a ser insidioso, la paciente puede estar en su cama, durmiendo feliz, y va a haber un sangradito escaso, o puede haber un sangrado rojo rutilante, ¿no? O sea, un sangrado con sangre fresca. En cambio, en el DPPNI, el sangrado va a ser súbito, puede haber asociación con algún trauma, con dolor de cabeza, síntomas de hipertensión. La paciente con DPPNI más fácilmente se descompensa y puede llegar a un shock hipovolémico. En el examen físico, en la placenta previa, el útero por lo general va a estar sin dinámica, o sea, blandito, no doloroso. En cambio, en el DPPNI, el útero está hipertónico, duro, como una piedra. Y como está ahí atrás un coágulo en formación, va a ir aumentando cada vez más de tamaño del útero, ¿no? Se vuelve más grande. El compromiso fetal en la placenta previa va a ser raro. Casi siempre el fetito va a estar bien, y en el DPPNI puede haber sufrimiento fetal y muerte y asfixia perinatal, ¿no? En el DPPNI la evolución puede ser que se revierta y la paciente llegue al término, o puede ser que recidive. En el DPPNI va a depender mucho de la extensión del coágulo para poder desencadenar o complicarse. Y en la ecografía, la placenta previa sí se va a poder localizar, y a veces en el DPPNI no logra verse con facilidad la placenta. Entonces ahí vean, hay un cuadrito de más o menos cómo vamos a hacer el manejo o decidir si nosotros vamos a interrumpir o no el embarazo. Cuando el feto está vivo, un embarazo mayor de 34 semanas, interrumpimos el embarazo lo más rápido posible para evitar que el feto se nos muera. En embarazos menores de 34, el útero está normal, no está hipertónico, podríamos hacer un manejo expectante, y si hay hipertonía, es mejor interrumpir el embarazo. Con un óbito fetal, es mejor interrumpir, estabilizar a la paciente y recién poder atender un parto o hacerle una cesárea, ¿no? Otra de las causas que habíamos visto de hemorragias de la segunda mitad van a ser la rotura uterina, la rotura de vaso
vaginal, ¿no? Estas tres van a ser las más comunes, o sea, las que sí van a poder ver en algún momento de sus vidas. Estas, yo por lo menos ya en unos, a ver, ya debo tener 12 años o 10 de ver gineco y apenas he visto 2 roturas de basa previa. Entonces es muy infrecuente, ¿no? Pero estas tres sí las van a ver bien, cada semana una. Entonces, la rotura uterina va a ser la solución de continuidad a nivel de el segmento uterino, ¿no? En la pared uterina. Va a ser la solución de continuidad de la pared uterina principalmente a nivel del segmento. Las pacientes que han tenido cesáreas previas, por ejemplo, o cirugías uterinas con un mioma, digamos que tenía un mioma, le hemos hecho un corte, le hemos sacado el mioma y hemos dejado ahí la sutura, ¿no? Se embaraza, esta cicatriz puede empezar o el músculo se empieza a debilitar en esa zona y si la paciente tiene un nuevo embarazo y tiene contracciones, se puede romper con facilidad. Especialmente si la cicatriz es a nivel del segmento. Les he repetido varias veces que a nivel del segmento, este segmento se va adelgazando cada vez más, ¿no? A medida que llega al término, este segmento puede llegar a medir hasta 1 milímetro en algunas pacientes. En algunas 1 centímetro, 12 milímetros, 15, ¿no? Algunas llega a estar tan adelgazado que cuando tiene una cicatriz anterior y estamos con un feto grande, muchas contracciones, esta cicatriz se rompe, o sea, se rompe el tejido uterino. Eso es lo que se conoce como rotura uterina. Esta rotura puede ser completa cuando se rompe y se exterioriza, ¿no? Y se ve la cabecita, no se ve, se salen las extremidades. O puede ser incompleta si solamente afecta al grosor del músculo y está cubierta por el peritoneo. Hemos dicho que si se acuerdan, les he dicho que el útero tiene el endometrio, ¿no? Que es la capa. El endometrio, que es esta capita que está cerca de la cavidad, que es la que sangra en la menstruación. El miometrio, que es el grosor del músculo. Y esta capita que se llama la serosa o peritoneo visceral, ¿no? O parietal. Entonces, se rompen todas estas capas, el endometrio, el miometrio, y puede estar cubierta solo por una serosita, que es como peritoneo, una capita bien delgada. Entonces, cuando esto no se rompe por completo y no se exteriorizan las partes fetales, esta es una rotura incompleta. Pero si ya ven que se ha salido el feto por esa rotura, esta es una rotura completa. Esta es una complicación grave que puede estar en 1 de cada 3.000 partos, especialmente en pacientes con antecedentes de cicatrices uterinas, ¿no? Rara vez ocurre antes de que inicie el parto, o sea, antes de las contracciones. Casi siempre es secundario al trabajo del parto. Si nosotros damos opción a parto a una paciente con cesárea previa, eso es lo que puede pasar, ¿no? Entonces, los factores de riesgo pueden ser el trabajo del parto prolongado, la paciente está con demasiadas horas de trabajo de parto. Si el feto es macrosómico, es grande, hay más posibilidades de que se rompa el útero. Si se usan forceps o maniobras obstétricas, como la maniobra de Christelet. ¿Conocen? ¿Saben qué es la maniobra de Christelet? Es cuando alguien se sube encima de la paciente para empujar, le empuja de aquí arribita de la panza. Nunca han visto, ya van a ver alguna vez. Cuando el bebé es grande y no sale y queremos ya puja, algún ayudante a veces ayuda empujándole en el fondo uterino. Esa es la maniobra de Christelet, que a veces complica y puede romper fácilmente el útero, ¿no? O si el bebé es grande, puede fracturar las clavículas y demás. No está recomendado que se haga, pero en algunos casos no hay otra porque la paciente no ayuda, entonces para acelerar el proceso algunos se suben. Si la paciente tiene una cicatriz corporal, es la pregunta que les he hecho en el examen, ¿no? Si
Si se embaraza rápido de aquí a un año, esa paciente le tiene que decir que sí o sí tiene que ser cesárea sin dolor y programada, porque si tiene una intención de parto, eso se nos rompe más fácil, ¿no? Entonces ya les dije que puede ser completa o incompleta. Los factores de riesgo es que la paciente tenga una cicatriz uterina, que haya un traumatismo uterino, o sea, digamos que haya una perforación uterina cuando había un aborto anterior, el trabajo de parto prolongado, las maniobras obstétricas y la desproporción cefalopélvica, que el fetito sea grande comparado con la pelvis materna. La clínica, cuando nosotros estamos dándole opción a parto a una paciente o está en trabajo de parto, va a haber una alteración de la frecuencia cardíaca fetal. Si esto se rompe y el bebé se sale al exterior, o sea, la cavidad abdominal, el feto va a empezar a tener bradicardia severa y rápidamente este bebito puede morir. Hay un dolor súbito en el hipogastrio, es decir, que se contrae el útero y le duele tanto a la paciente en el momento en el que se está rompiendo, pero como se acuerdan ustedes de la triple gradiente descendente, la contracción baja desde el cuerno hasta el segmento, ¿no? Hasta el cuello. ¿Qué pasaría si ya no hay este nivel? La contracción llega hasta ahí y se para, ¿no? Entonces ocurre eso cuando hay una ruptura. La paciente estaba con dolores, con contracciones, le duele súbitamente y deja de contraerse. Eso quiere decir que ya no hay esa indemnidad del tejido para poder pasar las contracciones hasta el cuello. Fácilmente nosotros vamos a poder, al hacer el examen físico, maniobras de Leopold, le tocamos sus pies, sus manos, o sea, porque va a estar ya debajo de la piel, ¿no? Los miembros o lo que se haya salido, las partes fetales. Va a haber también un ascenso de la presentación. Si este era cefálico y la cabecita ya estaba en primer, segundo plano, puede subirse arriba, porque como se ha salido por la ruptura, pues se puede entrar el pepito adentro, ¿no? Se levanta al tacto, ya no va a estar la cabecita encajada. Y puede haber shock hipovolémico si empieza a sangrar internamente esa ruptura, ¿no? Casi, este hallazgo puede ser también muchas veces después ya de que ha nacido el bebé. Siempre que nosotros atendemos una paciente con cesárea previa, debemos revisar la histerografía. Bajo anestesia hacemos un tacto y llegamos hasta al nivel de la cicatriz, ¿no? Donde estaba la cicatriz. Si nosotros tocamos y vemos que hay una solución de continuidad, tenemos que quizás entrar a preparar por vía abdominal esa ruptura. Pero siempre se hace una revisión postparto. Nace el bebé y le hemos dado opción a parto a una paciente con cesárea previa, hacemos una revisión de la histerografía. Meten la mano y tocan casi al segmento, ¿no? Si hay una rotura pequeña, sienten que un dedito entra y no está saliéndose su mano hasta la cavidad abdominal, pueden darle uterotónicos, o sea, medicamentos que ayuden a la contracción, monitorización, reposo y ahí se acaba. Pero si sienten que su mano se entra, tenemos que pasar a la paciente al quirófano y hacerle una sutura, ¿no? Una histerografía o una, no sería histerografía, sería una sutura o reparación del daño de los bordes que haya dejado la ruptura. Entonces, clásicamente la paciente va a tener un dolor brusco, agudo, va a haber sufrimiento fetal, puede haber o no un poco de sangrado. Si ustedes ven en una paciente con cesárea previa sangrado transvaginal rojo, que les parece raro, entonces puede estarse rompiendo, ¿no? Va a haber una detención del trabajo de parto, o sea, se detiene el trabajo de parto, deja de haber contracciones, se eleva la presentación al tacto, se tactan fácilmente las partes fetales y va a haber alteración de la frecuencia cardíaca, o sea, va a haber bradicardia o taquicardia. Por lo general casi siempre hay bradicardia. Y muchas veces cuando no nos hemos dado cuenta, o si esto ocurre en su casa porque la paciente estaba, no sé, esperando que tenga la dilatación completa, porque sí o sí quería tener parto y no le han orientado bien, puede llegar con un feto muerto. Cuando ya hay una inminencia de ruptura, o sea, ya ustedes están sospechando de una ruptura,
ruptura, lo ideal es hacerle una cesárea para evitar que esto pase, ¿no? El tratamiento va a depender de si es completa o incompleta. Les dije que si era completa, si ustedes logran tocar la cavidad abdominal, vamos a pasar a suturar o a reparar el desgarro. Si la ruptura es más de 4 centímetros, o sea, metemos todos nuestros dedos y es grande, ¿no? Si es menos de 4 centímetros, la paciente está estable hemodinámicamente, podríamos darle analgésicos, antibióticos, uterotónicos y vigilar a la paciente hasta que esto cicatrice, ¿no? Cuando el útero está roto, se ha roto con unos bordes irregulares, hay atonía uterina, muchas veces podemos hacer también histerectomías en estos casos, pero casi nunca se hace, depende mucho de cómo esté el útero y cuánto sea la ruptura, ¿no? Como les decía, la conducta después de atender un parto con una paciente con antecedentes de cesárea previa es revisar la histerorragia. Aquí está la vagina, ¿no ven? Meten ustedes sus dedos, el guante, y tocan hacia este nivel. Aquí está el útero, ¿no? Si ya sienten que se sale, eso es una ruptura. Si sienten que no, que está todo bien, no hay ningún orificio, no se ha roto, ¿no? Pero siempre revisen. Si ya viene una paciente en expulsivo y están en el campo, ni modo al rojo vivo, le meten su mano y le tocan rapidito. Se asustan, en serio, pues tal vez se ha roto, ya que con guantes, obviamente. Pero si sienten que está bien, la monitorizan y a su casa. Nos puede haber una hipotensión, tienen que monitorizar signos vitales. Y si hay una ruptura más de 4 centímetros, revisamos siempre con una laparotomía exploratoria. El bebé ya ha nacido por vía vaginal, pero tenemos que entrar a suturar la ruptura. Entonces ahí está el cuadro, chicos, de comparación de las 3 más frecuentes, que es lo que más o menos ustedes tienen que saber de memoria, porque con esto son puntos claves para que ustedes hagan el diagnóstico diferencial. El DPPNI inicia bruscamente, la placenta previa es insidioso y la ruptura uterina también es brusco, ¿no? La hemorragia en la placenta previa va a ser externa, se ve. En el DPPNI casi nunca se ve. Y en ese caso, en el DPPNI va a ser rojo oscuro, porque el coágulo ahí adentro primero se desnaturaliza, la sangre está muerta y recién trata de filtrar y bajar, ¿no? En cambio, en la placenta previa va a ser rojo brillante y en la ruptura uterina también. Puede estar asociada a hipertensión en el DPPNI, o sea, con preeclampsia, ¿no? En las otras casi nunca. El shock va a ser muy frecuente en el DPPNI y en la ruptura uterina, la paciente se complica más fácilmente. ¿Cómo va a estar el útero? En el DPPNI hipertónico, en la placenta previa va a estar relajado, blando. Y en la rotura, si ya se ha roto, ya no hay esa contracción, o sea, está flácido y plano, no se palpa el útero. El peto, si el útero está hipertónico como una piedra, no van a poder ustedes hacer maniobras de Leopold, porque el útero está tan duro que no les permite. En la placenta previa normal pueden hacer las maniobras, se toca todo. Y en la rotura también se va a palpar más fácilmente las partes fetales, ¿no? Su manito, su piecito lo van a poder agarrar ahí. ¿Qué más? El sufrimiento fetal va a ser más frecuente en la rotura y en el DPPNI y en la placenta previa casi siempre el feto está feliz y contento. La basa previa. ¿Qué significa basa previa? Su nombre dice, ¿no? Algún vaso está previo a la presentación. Ahí si ustedes tocan, cuando esté dilatado un cuellito, ustedes lo que van a hacer es sentir el cuello, el líquido aquí y una bolsita como una membrana. Ojalá puedan en las prácticas sentir alguna vez un taco. Van a sentir ahí la cabecita, una bolsa, líquido. Normalmente esas membranas no tienen vasos sanguíneos cerca del... Aquí está el orificio cervical, ¿no? El cervix. Así es. Cuando ustedes hacen tacto,
solo van a tocar estas membranas, no tocarían estos vasos. Pero cuando la placenta tenga una inserción anómala, o sea, normalmente así es la placenta y el cordón viene de aquí, ¿no? Del punto medio al ombligo del bebé. Pero a veces esta inserción del cordón puede estar lateral, así se como una raqueta. Entonces de ahí los vasos pueden llegar más abajo, ¿no? Y eso es lo que se conoce como vasa previa. Y la inserción velamentosa del cordón, aquí, ¿no? La inserción de donde nace el cordón, no es en el centrito, sino más abajo, hace que estos vasos transcurran por las membranas, ¿no? Aquí está la placenta, aquí está la inserción, el cordón está aquí, y los vasos del cordón pueden llegar por la placenta, y pueden estar aquí abajito, y el feto está aquí. Entonces, cuando estos vasos transcurren por las membranas cerca del segmento inferior, por delante de la presentación, si se rompe la membrana, se rompen esos vasos, va a haber un sangrado masivo, ¿no? Toda la sangre que debería estar en la placenta se va a salir al exterior. Es muy infrecuente, como les decía, y va a estar asociada también muchas veces a placenta previa, ¿no? Puede haber también en embarazos múltiples porque es diferente la disposición y la anatomía de estos fetitos. Se puede sospechar después de que se rompen las membranas o nosotros lo rompemos artificialmente y vemos una hemorragia masiva. A veces sí logras palpar, pero tienes que tener igual ya una experiencia y estar pensando, ¿no? Ay, tal vez esta paciente tiene vasa previa, aunque no siempre estamos pensando en eso. Pero si nosotros al hacer tacto sentimos algo grueso como un vaso sanguíneo y además que palpita, porque como está con irrigación va a estar como palpitando, ¿no? Pues si sentimos eso, es mejor no darle opción a parto a la paciente y descartar que no sea una vasa previa, porque se rompe ese vasito y ni 5 minutos el bebé se nos muere. Entonces el compromiso fetal es severo y el útero, no importa que no tenga contracciones, el bebé se muere a los 5 minutos de que se ha roto ese vaso. Entonces la definición de la rotura de vasa previa es la rotura de los vasos del cordón o de la placenta que transcurren a través de las membranas que está cerca del orificio cervical. La hemorragia puede ser leve, moderada, con compromiso fetal desproporcionado, es decir, no hay contracciones, la mamá está re tranquila, pero esos vasos se rompieron y el feto hace una bradicardia inmediata y se muere, ¿no? Se rompen las membranas, se rompe ese vasito y el bebé se nos muere rápido. Entonces hay una bradicardia severa y podemos hacer test que nos permitan saber si es sangre del cordón, aunque no vamos a estar pensando en hacer test de saber si es sangre del cordón o no. Si hay una bradicardia severa, en menos de 5 minutos ese bebé tiene que estar fuera, ¿no? Hacer una cesárea de emergencia. Entonces ahí vean, se utilizan métodos para detección de hemoglobina fetal, con agua oxigenar, así no sé qué, o tinciones, pero que en ese momento no nos ayudan de mucho. El tratamiento es la interrupción del embarazo por la vía más rápida, ¿no? Vean ahí, les decía, en vez de que el cordón esté insertado en el centro, está insertado ahí en el borde. Entonces hace eso que los vasos puedan llegar. Es diferente el procúbito de cordón. ¿Han escuchado del procúbito de cordón? El procúbito es la presencia del cordón umbilical delante de la presentación al hacer tacto. Sienten ustedes la membrana, el líquido, y flotando ahí hay un cordón umbilical, el gruesito, ¿no? Si tocan un cordón. Eso se llama procúbito de cordón. En esos casos también es una cesárea antes de que se rompa la membrana. Porque si se rompe la membrana y el cordón está por aquí arribita, ¿qué va a pasar? El cordón se va a salir. Con el flujo de líquido amniótico, el cordón se desliza y se sale. Se sale
se comprime con la cabeza, deja de haber flujo sanguíneo y el bebé se muere, ¿no? Entonces eso igual es una emergencia. No es lo mismo procúbito que basa previa. En la basa previa, en estas membranas que son delgaditas, ahí está insertado o pegadito los vasos que llegan ahí de la placenta o del cordón umbilical. Son como unas ramificaciones, digamos, de los vasos del cordón que llegan a la membrana. Y la rotura del seno marginal, que también es lo que habíamos visto más o menos en las placentas de inserción baja. Puede haber que llegue más abajo los vasos sanguíneos, se rompe los vasos de la placenta y tiene una duración autolimitada, puede haber un sangrado moderado. Es difícil de saber que sea una rotura del seno marginal, o sea, del bordecito de la placenta. No tiene un tratamiento específico, pero si ocurre también puede haber sangrado transvaginal. Y hemos acabado. Tenemos 15 minutos